Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a la presentación del número 12 del diario El Colibrí. Este proyecto nació con el objetivo de llevar a la población hechos históricos de relevancia para la zona norte del Ecuador. A través de un ejercicio narrativo y periodístico, El Colibrí presenta a sus lectores una versión nueva de la historia. En esta edición especial, en conmemoración del bicentenario de la provincialización de Imbabura, abordamos la llegada del ferrocarril a Otavalo, un hecho histórico ocurrido el 31 de octubre de 1928. Este número resalta el impacto de aquel hito en la vida y el desarrollo de la región. Con esta presentación del número 12, El Colibrí se constituye como un proyecto de difusión histórica importante en la zona norte del Ecuador. Un proyecto que combina la historia, el arte, la creatividad y los resultados de las investigaciones realizadas en el Instituto Otavaleño de Antropología, en un formato periodístico que permite una gran difusión. Hoy celebramos esta iniciativa y fortalecemos el camino para futuras ediciones que ya están en producción. Nos acompañan en la mesa Plutarco Cisneros Andrade, presidente del Instituto Otavaleño de Antropología; Juan Carlos Cisneros, vicecanciller de la Universidad de Otavalo y vicepresidente del IOA; Richard Calderón, prefecto de Imbabura; Diego Rodríguez Estrada, director de investigación del IOA; Fernando Jurado Novoa, historiador y autor publicado en el IOA; y Ariana Valdospinos, docente de la Universidad de Otavalo. Queremos también expresar nuestro agradecimiento a las autoridades presentes, quienes han demostrado su respaldo a esta iniciativa cultural. Agradecemos su asistencia. Damos paso a las palabras de apertura del PhD Diego Rodríguez Estrada, director de investigaciones del IOA. Buenos días con todos y todas. Plutarco Cisneros Andrade, presidente del Instituto Otavaleño de Antropología y canciller de la Universidad de Otavalo. Juan Carlos Cisneros, vicepresidente del Instituto Otavaleño de Antropología y vicecanciller de la Universidad de Otavalo. Magister Germán Arias, alcalde encargado del municipio de Otavalo. Magister Richard Calderón, prefecto de Imbabura. Estimados Fernando Jurado y Ariana Valdospinos, autoridades y público que nos acompaña en esta mañana. En primer lugar, queremos agradecerles a todos por acompañarnos en este tercer lanzamiento del Colibrí. Este proyecto ha sido creado por el Instituto Otavaleño de Antropología en colaboración con la Universidad de Otavalo. Y nuestro agradecimiento a todo el equipo editorial y a los colaboradores que han escrito este número. Este número es el tercero de las publicaciones que realizamos en homenaje a la provincialización de Imbabura, marcando los 3 eventos que han marcado nuestra vida provincial. El primero, el decreto de creación de provincia en Bogotá en 1824. El segundo, el devastador terremoto que alteró la vida cotidiana de la provincia en 1868. Y esta edición, el tercero, que habla de la llegada del ferrocarril a la provincia en 1928. El Colibrí nació con el objetivo de difundir la historia de manera dinámica e innovadora. Es un proyecto que combina la escritura histórica, la investigación, la escritura creativa, la fotografía y la pintura para recrear hechos y momentos fundamentales de nuestra historia. En este número tratamos la llegada del ferrocarril a Otavalo el 15 de octubre a las 4:20 de la tarde y su inauguración oficial el 31 de octubre de 1928.
Elaborar cada una de las ediciones del Colibrí ha demandado un profundo trabajo de investigación, tanto histórica como artística, así como un compromiso con la escritura y el arte plástico. En conjunto, estas disciplinas forman esta publicación que hoy presentamos y que ofrece al público de manera gratuita. En el Colibrí los lectores encontrarán datos que la historia ha dejado en un segundo plano y también recreaciones y adaptaciones de noticias, gráficas, anuncios que nos permitirán trasladarnos al pasado y comprender de mejor manera las dinámicas y contextos del Ecuador antiguo, su vida cotidiana y su acontecer. Las personas durante toda la historia hemos debatido qué es la historia, cuál es su propósito y cómo nos afecta tanto a nivel personal y colectivo. Fue durante la época moderna cuando comenzó el interés por estudiar la historia de manera científica como un área específica del conocimiento humano. Sin embargo, incluso desde la antigüedad ya existía un interés por la historia, no solo por conservar la memoria colectiva, sino porque esta preservación ayudaba a legitimar los poderes y a fortalecer los lazos de nuestras sociedades. De alguna manera, la historia ha pretendido otorgar sentido a la acción humana desde la antigüedad. La interpretación y el uso de la historia han cambiado, pero su importancia como herramienta para entender el pasado y dar forma al presente ha perdurado. Una cuestión importante en el sentido histórico es la relación entre pasado, presente y futuro y la acción humana en ese proceso. Ninguna sociedad se ha mostrado nunca satisfecha por el patrimonio heredado de las generaciones anteriores. La idea del progreso hace que pensemos que por delante está lo deseable, que el progreso y la modernidad borraran todo lo que hemos hecho, sea esto bueno o sea malo, y que lo nuevo siempre será lo mejor. Ese fue el destino del sistema ferroviario en el Ecuador. La modernidad no es un modelo o una tendencia estética o un periodo particular de la historia. Es una forma de pensar el mundo que se materializa en las relaciones, instituciones, prácticas, discursos, producciones tecnológicas y culturales. El ferrocarril es un dispositivo que materializa ese ideal moderno de la confianza técnica inmediata, que cambió los conceptos de espacio y de tiempo. Redujo los tiempos de producción y de transportación, lo que alteró los tejidos sociales, pero también permitió construir relaciones entre pueblos y regiones como nunca se había dado. Cambió la historia social, la historia de las poblaciones, pero también la historia familiar, que en muchos casos perdura como parte de la memoria de casi todas las familias de nuestra zona. Jugar a poner tillos en los rieles del tren, relatos de viajes familiares, o como en mi caso, una generación que ya no vivió el ferrocarril, una historia que se ha construido en el universo narrativo de mi familia, que toca fibras muy profundas y que probablemente nos toque a algunos, como el viaje de mi madre de niña a visitar a mi abuelo en Quito mientras estaba muy enfermo en el antiguo hospital militar. Lo que veremos en el Colibrí, o lo que pretende interpelar este número, no es tanto la aparente destrucción gratuita de este aparato mecánico, tan lamentada en los estudios de la historia del siglo XX de nuestro país, sino el abandono y el desprecio de una obra colectiva, porque el ferrocarril y su conjunto como obra representan los valores y las visiones que algunas generaciones construyeron y que los intereses modernos de la mirada corta han hecho de esta obra únicamente un objeto que no interpela a la siguiente generación. La historia del ferrocarril no presenta un relato de cómodo progreso a lo largo del siglo anterior y del actual, tampoco un prolongado lamento por las estaciones perdidas. La norma histórica resulta ser un ciclo repetido de creación y de dispersión, de decadencia y reconstrucción. Incluso cuando se consideran valiosas las obras, requieren una evaluación continua y a menudo dolorosas decisiones sobre lo que continúa teniendo valor y de lo que debe de ser descartado. El ferrocarril ha florecido con mucha frecuencia en manos de sus primeras generaciones y luego han decaído. La falta de mantenimiento, el polvo, el daño de las enriladuras hacen mucho más daño a lo largo de los años que la deliberada destrucción. Si bien el decrecimiento y el declive son parte integral del ciclo, también lo es la recuperación, algo que está en manos de esta generación. Pero esta publicación justamente
trata de despertar la conciencia de lo que no basta solo mirar desde el presente o con un futuro muy próximo. Es necesario ver más allá de nuestros límites temporales, como lo hicieron nuestras familias en el pasado, en aquel no tan lejano siglo XX. Finalmente, esta no es una rememoración únicamente de una obra o de una maquinaria, sino de un proyecto que tomó varias décadas en concretarse. Ya lo podrán leer ustedes en el Colibrí. Fue necesario destinar, juntar y financiar mucho material para la construcción. Las enredaduras, por ejemplo, venían de Alemania y los durmientes de los antiguos bosques de Peguche, Otavalo y Cayambe. Pero lo más importante referido en este Colibrí es el trabajo conjunto de toda una provincia que no solo tomó acciones políticas para cumplir con un deseo, sino que desarrollaron varios proyectos para materializar esta obra. Lo que más me interesa subrayar es que en 1917 la población imbabureña tomó la decisión colectiva de realizar los terraplenes de Ibarra a Cayambe. Gente de todos los grupos sociales y de todos los rincones de la provincia enviaron personal para trabajar en una gigantesca minga para realizar el aplanamiento de la tierra y marcar la línea que 10 años después se llegó a concretar. Una tarea conjunta de la sociedad civil, una tarea común, con visiones a futuro y a las generaciones venideras, es decir, nosotros. Este futuro, soñado hace más de un siglo, por el que toda una provincia trabajó en conjunto, podría renovarse y recuperarse desde nuestros oficios cotidianos, sean civiles o políticos, porque como mencioné, recordar es una acción, es volver a dar sentido a un pasado con una mirada puesta en un futuro común. Muchísimas gracias. Cada número del Colibrí representa también una síntesis de las investigaciones que se han realizado en el IOA y que han sido publicadas en sus diversas colecciones. Este proyecto es un puente importante entre el trabajo del IOA y la Universidad de Otavalo. Recibimos ahora la magíster Ariana Valdospinos, docente de la Universidad de Otavalo. Un saludo cordial a las autoridades e invitados presentes. Para comprender el impacto de la llegada del ferrocarril a Otavalo, es esencial situarnos en el contexto económico global de la década de 1920. La profesora de la London School of Economics, Nyaya Al-Kishtaini, nos invita a hacer un pequeño recorrido por la historia de la economía. Abre uno de sus capítulos con una canción popular estadounidense que nos resume en una frase la economía de la época. Cito: "Una vez construí un ferrocarril, ahora está hecho. ¿Me puedes dar una moneda?". La canción relata una de las fuentes de riqueza de Estados Unidos: los miles de millas de vías férreas que transportaban mercancías y personas entre puertos, fábricas y ciudades. Pero también relata otra realidad, como nos cuenta el economista francés Thomas Piketty, director de la Escuela de Economía de París, donde el periodo anterior a la Gran Depresión de 1929 estuvo marcada por una creciente desigualdad económica, especialmente en países como Estados Unidos. Mientras tanto, el auge especulativo en el mercado bursátil y la falta de políticas redistributivas y regulatorias agravaban esta situación, concentrando el crecimiento en sectores específicos. Esta concentración de la riqueza y la desigualdad de ingresos generaba una economía que afectaba la estabilidad y limitaba la movilidad social. Los ferrocarriles dejan de transportar bienes y servicios y empiezan a transportar esperanza, como lo ilustra la novela Las uvas de la ira de John Steinbeck. Narra la historia de una familia de campesinos de Oklahoma que emprenden un viaje en ferrocarril hacia California con la esperanza de una vida mejor.
En este contexto de desequilibrio económico global, Otavalo se encontraba en un momento crucial de transformación. Aunque lejos de la crisis de Wall Street, la llegada del ferrocarril a nuestra provincia trajo consigo un cambio estructural que abrió nuevas oportunidades y también desafíos. Este avance de la modernidad no solo alteró el flujo de bienes y servicios, sino que también inició una diversificación productiva y una reconfiguración del mercado laboral. Para mí, el Colibrí cumple con dos objetivos mayores. El primero, como dice nuestro canciller, es contar la historia no contada. Una historia que vive en la memoria de nuestras calles y nuestra gente. En este sentido, el Colibrí cumple con una misión similar a la que obras icónicas como la londinense 1984 de George Orwell y la obra francesa de Papa Goirot de Honoré de Balzac realizan en sus respectivos contextos. Cuestionar, revelar y documentar realidades que de otra forma quedarían ocultas o distorsionadas. Y el segundo objetivo es establecer un vínculo entre el IOA con su prestigio en investigación y la Universidad de Otavalo, que debe ser el laboratorio que clarifique las bases del crecimiento de nuestra sociedad. En esta edición número 12 del Colibrí, dedicada a la llegada del ferrocarril a nuestra provincia, exploramos cómo este acontecimiento impactó profundamente la estructura económica y social de Otavalo y de Imbabura. ¿Y qué produjo entonces la llegada del ferrocarril? Imaginemos por un momento el Otavalo de ese entonces, un lugar que se autoabastecía, que se comunicaba con el mundo exterior a través de mulas, caballos y arrieros. Una tierra que conocía la paciencia del viaje lento, la fortaleza de los caminos largos y la herencia del intercambio de productos. Y de repente la modernidad entra en su vida. El ferrocarril abre una nueva ruta, una ventana hacia el mundo moderno, un cambio que alteraría su estructura social, sus costumbres y sobre todo su economía. Como bien señala el Colibrí, la llegada del tren fue una verdadera transformación para Otavalo. Este cambio trajo una diversificación productiva, impulsando el comercio y generando nuevas profesiones en torno al ferrocarril. Mientras surgían actividades como las de los operadores ferroviarios y comerciantes, algunos oficios tradicionales, como el de los arrieros, vieron disminuida su relevancia y tuvieron que buscar otras oportunidades, incluso desplazándose hacia otros lugares para reinventarse. Este impacto generó un efecto multiplicador que promovió la inversión en infraestructura y atrajo a nuevos actores económicos, creando empleo y fortaleciendo la base productiva de nuestra región. Así, el tren permitió que los productos de Otavalo, especialmente los tejidos artesanales de las comunidades, alcanzaran otros mercados, consolidando el nombre de Otavalo y su producción como símbolos de calidad y cultura. Esta edición del Colibrí resalta la importancia de comprender y estudiar cómo estas transformaciones estructurales nos trajeron desarrollo, pero también desafíos para preservar nuestra identidad. Este acontecimiento, además, no solo nos permite entender lo que sucedió en ese momento, sino también comprender nuestro presente, cómo los cambios de ayer han configurado lo que somos hoy. Aquí es donde entra la labor de la Universidad de Otavalo. Hoy más que nunca debemos investigar, entender y transmitir este impacto. Como centro de pensamiento, nuestra universidad tiene la responsabilidad de transformar este conocimiento en proyectos de investigación que sigan indagando los procesos de evolución de nuestra sociedad. Piketty nos invita a reflexionar que en la economía ciertos modelos matemáticos suelen desatender las lecciones de la historia y a olvidar que la experiencia histórica sigue siendo nuestra principal fuente de conocimiento. Muchas gracias. Uno de los pilares fundamentales del Colibrí es la veracidad histórica y el sustento en documentos y relatos que construyen la narrativa de nuestra identidad.
Para hablarnos al respecto, damos la bienvenida al doctor Fernando Jurado, quien ha aportado sus conocimientos en esta edición. Las personas mayores como yo, primero citamos a las mujeres. Ariana, miembros de la mesa directiva, señoras y señores. Siempre es un honor estar en esta tribuna, pero hoy va a ser un honor doble, porque quiero exhumar con todo respeto a un otavaleño ilustre y absolutamente olvidado. Y olvidado por la modestia de él y porque varias fuerzas se unieron para sepultarlo en vida. Me refiero al comandante Juan Ignacio Pareja Jara, el primer otavaleño que llegó al poder supremo durante 2 meses en 1925, hace 99 años. Juan Ignacio Pareja nació en una casa de la Plaza del Jordán en 1890, en una familia de medianos recursos económicos. Su madre era proveedora de alimentos en el penal García Moreno. Por el lado de su padre está emparentado con las varias familias Pareja de Otavalo, y por su madre, Jara, era pues muy pariente de los Benítez Jara, de la Torre Benítez, etc. Pareja cursó la primaria en esta ciudad y a los 15 años, como muchos jóvenes de la época, ingresó al ejército como soldado raso y le tocó actuar en la batalla de Chasqui, que dio el triunfo al general Alfaro. Y desde entonces y durante 20 años participó en numerosos combates. Este era un país que vivía en guerra, un país convulsionado. En época de Alfaro, en el segundo gobierno, hubo un movimiento para asesinarlo. En la campaña de Huigra, Naranjito y Aguachi tuvimos 2,000 muertos por lucha entre 2 fracciones liberales. Luego vino la Revolución de Concha, 800 muertos, y seguimos en problemas en las administraciones de Baquerizo Moreno y de José Luis Tamayo. En todas estas campañas estuvo Juan Ignacio Pareja. Pero se da un hecho providencial: la revolución bolchevique de 1917. Entre paréntesis, dicen las personas que realmente saben que en el mundo no han habido sino 3 revoluciones. La de Cristo, que enseñó la caridad. Dura 2000 años, pero qué difícil practicarla. La Revolución Francesa, que enseñó los principios de libertad, igualdad y confraternidad. Los 3 muy difíciles y falsos. Realmente la Revolución Francesa lo que dejó es una lección. No es época de reyes. Y cortaron la cabeza a 30 personas de la familia real que habían gobernado Francia desde el año 500, es decir, 1200 años. La Revolución Francesa en parte fue inspiradora de nuestra independencia y también inspiradora de la Revolución Liberal, que obviamente, como todo, nos llegó tarde, 106 años después, y donde tampoco se pusieron en práctica los principios de libertad, igualdad y confraternidad. Eso es falso. La Revolución Liberal lo que nos trajo es separación de Estado e Iglesia, una gran obra material, y el haber quitado 400 haciendas a la Iglesia, y varias de esas haciendas pasaron a poder de jefes de liberalismo. Es muy triste decirlo, pero así es. En 1917 se da la revolución bolchevique. Los rusos matan
a varios miembros de la familia real y dictaminan la dictadura del proletariado, lo cual ha sido una verdad a medias. Yo dijera que lo que sí trajo la Revolución Rusa es la igualdad entre los diferentes estamentos sociales dentro de lo posible, porque en Rusia también hay ligeros estamentos y subestamentos. Pero esta revolución mueve aquí al Ecuador a varias conciencias libres y se ponen a pensar que el liberalismo había sido desde lo social un fracaso. La gente pobre siguió siendo pobre, los obreros siguieron siendo marginados sin ningún peso. Y dos profesores de la Escuela de Ingenieros y curiosamente de la Escuela de Educación Física embrujan con su palabra a los alumnos y les inducen las primeras ideas sociales. Príncipe de esos alumnos era Juan Ignacio Pareja. ¿Qué pretendían? No debía haber un presidente titular de la República, sino una junta de gobierno. Se debía cerrar la Universidad Ecuatoriana por algún tiempo. Producíamos abogados en cantidades industriales. Se debían abrir escuelas de agricultura y de arte. Había que preocuparse del Oriente. Estaba totalmente olvidado. Tal es así que Galo Plaza dijo: el Oriente es un mito. Se equivocó Galo Plaza en esto. Había que preocuparse de la gente pobre en la realidad. Miren, en ese año, hace 108 años, teníamos el 76% de analfabetos. Y hace no muchas décadas, el número de analfabetos estaba en el 42%, cuando yo era estudiante colegial. Había que fiscalizar a los regímenes porque se habían formado nuevas fortunas. En la época del presidente Córdoba, un ministro se gastó 2 millones de sucres, que equivalía a 2 millones de dólares, y no supo decir en qué se había invertido el dinero. Estos jóvenes deciden ir cristalizando la idea de un nuevo gobierno, donde la idea socialista, pensaron ellos, debía estar para después. Para ellos primero había que educar al 76% de analfabetos que teníamos y preocuparnos de la gente pobre, de la cual los regímenes anteriores se habían olvidado. Había ahí entre esos alumnos estaba César Plaza Monzón, que después llegó a dirigir un grupo belicoso en Esmeraldas que se llamaba Los Urracas. Estaba José Antonio Sá. En fin, eran como 10 o 20 muchachos que decidieron tomarse el poder y sacar al Ecuador adelante. El año 24 fue elegido por fraude, entre paréntesis, todos los gobiernos eran elegidos por fraude. Y la votación era nominal, es decir, si alguien sacaba 80,000 votos, se aumentaba un 0. Y esto fue más notorio cuando se eligió al doctor Gonzalo Córdoba, que era un enfermo cardíaco, que indudablemente pasó enfermo el año que gobernó, y consideraron estos jóvenes que era hora de tomarse el poder. Por supuesto, tomaron en cuenta a ciertos elementos de la cúpula militar, entre ellos al coronel Carlos Guerrero, que se había formado en la Academia de Saint-Cyr en París. Procuraron que los jefes en quienes se habían tomado en cuenta sean liberales o ya con algunas ideas socialistas. El Partido Socialista justamente forma su primer núcleo en ese año con los más altos intelectuales del país. Basta citar al novelista Enrique Terán, a Jorge Carrera Andrade,
Augusto Arias y a Benjamín Carrión. Es decir, en ese socialismo primero estuvieron las mejores cabezas del país. Por eso es que es ridículo oír ahora de un tal socialismo bolivariano. Esto es una ofensa. El socialismo en su base en este país era lo mejor que tenía el Ecuador. Una madrugada fueron al domicilio del presidente, interrumpieron el sueño de él y lo sacaron a una legación. El movimiento más gordo, lo más duro, era que en el Ecuador habían 3 caciques, mejor dicho, habían 3 reyes intocables. El expresidente Leonidas Plaza, convertido en terrateniente y dueño del poder político. Él ponía presidentes de la República. Se expidió la orden de expulsión del país. El general se fue a vivir en Suiza porque tenía mucho dinero. Teníamos un banco cuyo presidente era Francisco Urbina Jado. Era un hombre que pasó mucha pobreza en su niñez porque era hijo del presidente Urbina y en su destierro fue muy pobre. Se convirtió en dueño del poderoso Banco Comercial y Agrícola. El Banco Comercial y Agrícola emitía dinero sin basamento de oro y era el que daba los billetes para que el Ecuador pudiera pagar sueldos. Había que tomarlo preso. No quedaba más, se le tomó preso y se lo envió a Chile. La parte grave y crucial es que Urbina Jado, que era un hombre complejo, daba préstamos a los obreros guayaquileños, a los montubios, sin papeles y sin siquiera preguntarles el nombre. Les quedaba viendo y les decía: yo sé que tú no me vas a robar y si robas te conozco, cuidado. El primero de cada mes estaban los montubios pata al suelo a pagar los intereses. Esta gente trajo mucha resistencia al nuevo gobierno, así como los emparentados con la oligarquía guayaquileña. Pero había un pez gordo terrible. Don Enrique Vaquerizo Moreno, hermano de un expresidente, había fracturado al liberalismo y formado el partido enriquista. Imagínense en ese ego, el partido enriquista. Enrique Vaquerizo tenía 6 haciendas cacaoteras que sumaban 320,000 hectáreas. Era un hombre tan poderoso y tan temido, odiado y admirado que fue desterrado 10 veces en 30 años. Uno de sus destierros pasó en España. Era hombre culto, gran bolivariano y tenía un palacete en Guayaquil. Era el hombre duro, era el poder tras el poder. Se lo tomó preso, por una palanca salió a los 8 días, se le volvió a tomar preso y regresó al país a los 3 meses. Fue Enrique Vaquerizo el causante de que el movimiento juvenil de estos muchachos se fuera al traste. Imagínense ustedes si esto hubiera salido adelante. Este país hubiera sido pionero en muchas cosas. ¿En qué falló el movimiento? ¿En qué falló Juan Ignacio Pareja? Primero, el idealista a veces no tiene los pies suficientemente en la tierra. Esto nos pasa a todos. La juventud. El grupo de Guayaquil de los jóvenes militares era muy pobre, muy escaso. Ustedes saben que el guayaquileño no le gusta la milicia. Y entonces había un corto grupo que era dirigido por un oficial bajo, muy interesante, que era el comandante Ildefonso Mendoza. La primera cosa que hizo el grupo de poder de Guayaquil es eclipsarlo al comandante Mendoza. Lo acabaron. Luego, los ministros de la Junta, porque el grupo de jóvenes dirigía el poder y le decía a la Junta que ellos pusieron lo que debían hacer. Y la Junta les obedecía. En la Junta estaban ecuatorianos prominentes, pero cuyo pensamiento no era igual. Los muchachos militares decían: no debe haber elecciones durante muchos años, tenemos que cimentarnos en el poder. Uno de los miembros
que era un ilustre novelista, José Rafael Bustamante, decía: no, debemos convocar a elecciones lo más pronto posible. El movimiento se fue perturbando, pero de este movimiento nació la presidencia de Isidro Ayora. Y a Isidro Ayora le debemos del tren que vino a Otavalo, que es lo que estamos festejando. O sea, imagínense en que gracias a Pareja llegó Ayora, y Pareja pagó con creces el amor que le había dado su ciudad. Creo que con todo lo que les he comentado, uno se pone a reflexionar en el valor de este hombre. No obtuvo la más mínima condecoración en su vida, jamás. El ejército le puso el ojo como un ser peligroso. Pasó olvidado de la opinión pública hasta su muerte en 1959. En sus últimos años fue profesor del Colegio Bolívar de Ambato. Él se encargó de eclipsarse por su modestia, su familia mantuvo un muy bajo perfil, y ahora que celebramos esto, me ha parecido injusto que lo tengamos tanto tiempo olvidado. Hace un momento les decía en una sesión, yo lo quiero decir en público, al alcalde encargado, que se lo diga a la prefecta, al prefecto, a Juan Carlos, a Plutarco. Hay que poner una placa en donde nació Juan Ignacio Pareja. Hay que poner a una avenida el nombre de él. O sea, estos ecuatorianos no pueden quedar olvidados. Estos Quijotes nos honran de manera verdaderamente enorme e importante. Y Otavalo no puede ser un pueblo inculto. Yo espero haber sembrado una inquietud, me he permitido destapar la tumba de este hombre para agradecerle a nombre de Otavalo, porque sin él yo creo que otra luz mucho más oscura nos estaría alumbrando. Señoras y señores. Para finalizar este acto, damos paso a las palabras de Juan Carlos Cisneros, vicecanciller de la Universidad de Otavalo y vicepresidente del Instituto Otavaleño de Antropología. Señor presidente, querida Ari, mi querido Richard, querido Germán, Diego, Fernando, autoridades de la universidad, queridos profesores, señoras, señores, amigos todos. El colibrí es contrastable con el mismísimo tren. Nos lleva en un viaje histórico que nos permite formar parte de los acontecimientos más significativos y conocer a los personajes más relevantes, muchos de ellos probablemente ocultos para quienes no tuvimos el cuidado de profundizar y entender su quehacer y las consecuencias que provocaron. Este colibrí, como un tren para viajeros privilegiados, nos permite disfrutar no solo de aquellas paradas programadas, nos invita a contemplar y disfrutar del entorno, del paisaje, a maravillarnos con las verdaderas proezas de la ingeniería y del esfuerzo de quienes contribuyeron directamente en su creación, a conocer y socializar con los personajes cuyas convicciones, sueños y trabajo convirtieron en realidad un objetivo. Nos permite descubrir héroes y visionarios que desde su rol asumen la responsabilidad y el desafío. Nos llevan a convivir y a razonar sobre la realidad de una época y una geografía desafiantes, tanto por condiciones humanas como físicas, transformadas, sin duda, para contar una nueva historia a partir de la consecución de tan ambicioso proyecto. Escuchar casi de viva voz a celebridades de la época como el presidente Isidro Ayora o Juan Ignacio Pareja y entender su visión sobre la política, la economía y la sociedad, entender la relevancia del deporte y ser partícipe de una generosa agenda de celebraciones, eso nos permite el colibrí. Pero este viaje tan especial no sería posible sin esfuerzo, dedicación y compromiso de quienes trabajan en él.
A todos quienes hacen posible su existencia, mi gratitud, reconocimiento y felicitación. El tren, que hace poco menos de un siglo llegó a nuestras tierras, perduró como un actor activo en la economía y en la sociedad imbabureña hasta ya avanzados los años 60. De esta época, muchos son los cambios que produjo al convertirse en impulsador del comercio y del turismo, facilitador del transporte y por tanto de movimientos humanos, acceso a nuevas oportunidades, entre ellas la importantísima formación académica. Solo otros importantes logros lo superaron: la presencia de carreteras y nuevas tecnologías en vehículos que otorgaban mayor flexibilidad en horarios y servicios. Pero dejar el tren en el pasado y todo el impacto que tuvo sería muy superficial. Si solo nos comparamos con países muy desarrollados, su vigencia es relevante en Europa, Asia y en varias geografías americanas, tanto como una solución logística como un atractivo turístico, en este último caso sobre todo por el atractivo cultural, ambiental e histórico. ¿Por qué no imaginarnos un nuevo reto para el tren casi centenario si tenemos los atractivos turísticos, culturales, ambientales e históricos que podrían hacerlo sostenible y volver a ser un impulsor de nuestra economía y nuestra sociedad? ¿Por qué no pensar que en una ciudad lineal en la que cada vez tenemos mayores dificultades de movilidad, un transporte público masivo, accesible y de gran calidad podría ser parte de los proyectos que aporten a minimizar este ineludible problema? Sin duda, los análisis económicos y técnicos serán las barreras a superar, pero incluso si el tren no formaría parte de nuestro futuro, la complejidad de una ciudad lineal que crece cada día nos demandará creatividad, esfuerzo y tecnología para afrontarla. Este viaje en el tiempo que el colibrí nos ha permitido hacer también nos recuerda cómo los seres humanos, cuando compartimos un ideal común, superamos diferencias de todo tipo, priorizamos esfuerzos, asumimos responsabilidades. Es solo así, como ya lo hicimos hace casi 100 años, que tornamos en éxito nuestras voluntades y hacemos realidades a nuestros sueños. Muchísimas gracias. Uno de los principales objetivos del IOA es preservar la memoria, los relatos y los hechos que han forjado y siguen construyendo nuestra identidad. Con el colibrí queremos que nuestra historia se mantenga viva, que viaje de mano en mano, de familia en familia. A partir de hoy, 6 de noviembre, podrán encontrar el colibrí en formato impreso de manera gratuita junto a Diario El Norte. Desde el sábado 9 de noviembre, también estará disponible para descarga gratuita en el sitio web del diario La Hora. Asimismo, se distribuirá gratuitamente en diversos puntos a lo largo del Ecuador. Agradecemos su presencia en esta presentación y les recordamos que los asistentes recibirán un ejemplar del periódico. Muchas gracias y buenas tardes.